frecuencia. Una caricatura endulza la amargura que embarga a los ecuatorianos, que se suma día a día por informaciones como las que acabamos de señalar, pero que dan cuenta de un verdadero cáncer que afecta al país y a todo nivel. En las ciudades grandes, en los pequeños cantones, la corrupción se ha tomado el sector público. Hay elementos de comunicación de actualidad muy poderosos, como son las imágenes, y aquí está también las caricaturas. Las caricaturas son una forma de periodismo basado en el uso de imágenes, explotando la ironía y el sarcasmo, y vamos a dialogar en esta mañana con una de las más destacadas cultoras en los últimos tiempos. Se trata de Vilma Vargas, ciudadana ecuatoriana, nacida en Riobamba, que vive en la ciudad de Cuenca y a través de la internet colabora con importantes medios de comunicación del país. Lo ha hecho con grandes diarios como el Diario Hoy, el diario El Comercio, Últimas Noticias, y también en diversos portales. Es también una activa tuitera. Un honor tener en esta mañana a Vilma Vargas. Si quisiéramos su comentario sobre esta fuente de inspiración que tiene en Ecuador. Ese lado también diferente con el que se analizan las cosas, tratando de, en semejante tragedia del país, en semejante desplome moral, de encontrar esa parte de la noticia que puede hacer sonreír también a los ecuatorianos, pero muchos mensajes más allá de la sonrisa también envía Vilma Vargas o Vilma Traca en sus mensajes que diariamente fluyen a través de las redes sociales. Bienvenida. Cuéntenos quizá cómo comenzó esto que no sé si llamarla profesión o afición. Bienvenida. Rosana, por invitarme, un gusto estar con ustedes. Bueno, la verdad es que aquí en Ecuador ser caricaturista es en realidad una profesión, porque hay varias situaciones que así lo ameritan. Yo empecé muy joven, empecé en el diario El Espectador, empecé profesionalmente, colaborando en dibujos políticos. En ese momento estaba Bucaram en la presidencia, entonces dibujado desde ese entonces a varios presidentes hasta ahora. Y en realidad, sí, lo mío es una profesión, intento vivir de eso. Y como usted decía, Gustavo, yo creo que aquí tenemos una materia prima increíble, porque nuestro país vive en un límite, se mueve entre la comedia y la tragedia. Entonces, esos dos polos nos da muchísimo material para trabajar en el humor. La caricatura básicamente lo que hace es trabajar entre el humor y la opinión política. Yo tengo mis opiniones políticas como cualquier ciudadana, pero ahí le pongo un poquito de humor, de reflexión. Lo que intento es siempre dar un nuevo punto de vista y ante todo llamar a la reflexión de lo que pasa en el país. Vilma, muy buenos días. La caricatura es una forma también de exponer, de desnudar, de denunciar, de mostrar algunas realidades y sobre todo a quienes, tanto personajes como instituciones, pueden estar involucradas en ciertos actos. Es parte definitivamente de la libertad de expresión con ciertas características muy particulares, como es el tema del humor. Esto le ha traído problemas también a Vilma Vargas. Conocemos que su casa en algún momento fue invadida, algunos de sus trabajos también han sido censurados. ¿Cómo ha sido enfrentar de alguna manera a la política ecuatoriana en este contexto de corrupción, de irregularidades en estos últimos años? Bueno, sí, en realidad aquí la política siempre se lo ha tomado como algo súper solemne. Y no hay nada más peligroso que se ridiculice a lo solemne. El poder tiene muchísimo miedo de que el pueblo se ría de ellos. Ellos prefieren ser temidos antes que ser ridiculizados.
Y la caricatura, a la vez que denuncia, también ridiculiza los actos políticos. En toda mi carrera, sí, en realidad he tenido varios problemas. Sí, intromisiones a mi casa, robo de cuadros, censura aquí en la ciudad de Cuenca. Y eso habla mucho de las sociedades. Yo creo que un termómetro para saber la salud de la democracia en los países es justamente la libertad que tenemos los caricaturistas de ejercer nuestro trabajo. Ahora, en Brasil hay un caricaturista que el gobierno de Bolsonaro le quiere enviar preso 4 años por un dibujo. Nosotros vivimos experiencias similares en el gobierno anterior, pero ahí está justamente nuestra lucha por la libertad de expresión total, no una libertad de expresión como teníamos antes, por ejemplo, con la ley de comunicación, en la que el diario tenía también cierta responsabilidad, en la que un caricaturista tuvo que rectificar un dibujo, en la que se llamó, en la que el presidente anterior calificó de racista un dibujo. Eso todavía sigue pasando. De hecho, a mí en estos días publiqué un dibujo que hacía referencia a un contexto específico de un video de TikTok y le puse a la fiscal de la nación matando ratones. Pero se me acusó de racista por estereotipar a la mujer afro. Y yo creo que si bien todos tenemos un umbral de tolerancia, la caricatura, de cierta forma, sí, es un blanco también de críticas, pero de ahí se me estaba endilgando el pensar que una caricatura es racista, ya se me estaba diciendo a mí que soy racista. Entonces, no aprendemos a leer bien las imágenes, no aprendemos a distinguir bien el contexto. Lo más importante, yo creo que de una caricatura es el contexto. Y muchas veces se nos olvida. Vemos lo que queremos ver. Estas situaciones, tal vez, Vilma, le han llevado a usted a una censura previa, es decir, a dudar sobre qué dibujar, a dudar sobre qué voy a presentar en tal o cual momento. Sí, yo creo que el caricaturista tiene límites, pero son unos límites internos. Uno tiene cierta responsabilidad con el público a quien se dirige. Y si bien, sí, yo me pienso muchísimo antes, no sé si es autocensura, pero me pienso muchísimo antes de decir las cosas. Pero yo creo que sí hay maneras de decir y de hablar sobre un tema. Pero ante todo yo intento ser coherente y honesta con lo que yo pienso, porque el arte justo es el lugar donde se pueden decir estas cosas. Si no es en el arte, ¿dónde más se puede decir esto? Hay cosas que la historia no dice, que el periodismo no dice, pero que en la caricatura se las puede decir. En el Ecuador que estamos viviendo, Vilma, con muchísima frecuencia, particularmente en estos últimos meses y semanas, hemos escuchado a varios analistas decir que Ecuador es un país realmente surrealista por las cosas que suceden. En el ámbito del arte plástico, cuando hablamos de surrealismo, pensamos inmediatamente en personajes como Salvador Dalí. Desde el punto de vista de la psicología, se habla de que es el funcionamiento del subconsciente que deja de lado la racionalidad. En otras palabras, sería esas situaciones que se dan realmente inconcebibles en el país y que los medios de comunicación tenemos que reportar diariamente. ¿Ve usted efectivamente a Ecuador como un escenario surrealista? Sí, totalmente. Y además uno, por eso Gustavo, yo le decía al inicio, es que en realidad Ecuador tiene materia prima para la caricatura. Yo casi no invento, solamente copio la realidad, porque la realidad siempre supera cualquier ficción. De hecho, ya casi nos estamos quedando sin trabajo los caricaturistas, porque ¿cómo vamos a superar todas las estulticias que dicen y que dicen los políticos o todo lo que pasa aquí? A mí algo que me llamó la atención y que de hecho también lo dibujé fue cuando
en los primeros días de la pandemia hicieron una revisión a los autos y en un auto iba un cadáver. Y el policía le decía, despiértelo, despiértelo. Y claro, eso es surrealista. Yo creo que algunos amigos de otros países no me creían que eso podía pasar. Y de hecho lo hice en una caricatura, pero claro, al cadáver lo personifiqué como nuestro país y un niño, y bueno, en un auto funerario además. Y en el auto funerario estaban el presidente, los ministros, y un niño desde afuera le decía a Ecuador, pero despiértelo, despiértelo. A ver si también nos despertamos, ¿no? Vilma, la caricatura siempre va a incomodar al poder. Quizás es de eso precisamente se trata la caricatura, para eso está la caricatura. Sí, no sé si estamos todavía con la señal. Aparentemente hemos tenido un brevísimo corte, pero vamos a tratar de recuperarlo. Sí, lo estamos viendo. Vilma, no sé si nos escucha. Sí, sí, Rosana, no había escuchado la primera parte. Sí, lo que manifestaba Vilma es que la caricatura siempre le va a incomodar al poder y quería yo tener tus reflexiones sobre si este es precisamente el objetivo de la caricatura, ¿no? Molestar, insistir, presionar, incomodar. Sí, en efecto, la caricatura siempre va a ofender a alguien, siempre. De hecho, yo creo que ese es el objetivo. Mi objetivo, al menos, es lanzar dardos contra la clase política. Yo hago humor político y ese es mi objetivo. Siempre hacia quienes tienen el poder, hacia quienes los ciudadanos debemos pedir cuentas, porque muchas veces a nosotros se nos olvida que son ellos quienes nos tienen que dar cuentas a nosotros. Regularmente siempre me pongo en el papel de la persona que no tiene voz, en la persona en la que han sido vulnerados sus derechos. Y en efecto, la caricatura sí provoca, es rebeldía, es también intentar dar una reflexión sobre un tema. Yo recibí hace unas pocas semanas, y no es la primera vez, recibí cartas de políticos quejándose por mis dibujos. El caricaturismo, de hecho, es considerado como un poderoso género periodístico, Vilma, pero es también periodismo y es arte. Cuéntenos sobre cómo estudió, cómo se preparó en el ámbito del periodismo. ¿Cuáles son las fuentes de las que se alimenta diariamente? Y por otra parte, ¿cuál es la técnica que utiliza para sus caricaturas? Para el trabajo del periodista, del caricaturista, yo creo que es bastante importante estar bien informado. Y estar informado de todas las fuentes posibles, no solamente de lo que de opiniones, de columnas o de diarios que de pronto a mí me caen bien o que me gustan, sino tener más bien las voces contrarias a las que uno tiene. Porque uno se alimenta principalmente de eso, de las voces contrarias. Y bueno, ya en mi quehacer diario, pues intento ver qué temas dan un poquito para el humor, pero generalmente sí me hago varias preguntas al empezar el dibujo. Primero, ¿qué es lo que yo pienso de ese dibujo? ¿Hacia quién va a ir dirigido? ¿Cuál va a ser el contexto en el que yo le voy a poner a tal o cual personaje? ¿Qué es lo que quiero que se entienda? Y luego, pues bueno, cuando ya tengo configurado más o menos el dibujo, sí que tengo unos amigos por ahí a quienes les mando el dibujo para ver si lo entienden, y que es un control de calidad en realidad, y luego sí lo publico.
Vilma, la caricatura ha sido también históricamente un espacio dominado por hombres. Conocemos además que a lo largo de la historia muchas mujeres que se dedicaban a la caricatura o a trabajos afines tenían que utilizar seudónimos de hombres para poder ser publicadas o para poder exponer sus trabajos. ¿Cómo ha sido para Vilma incursionar en este ámbito? Bueno, ha sido bastante difícil, pero es un trabajo que mi profesión que me ha dado muchísimas alegrías. Si bien nuestro país y generalmente creo que Latinoamérica ha estado dominado porque los hombres siempre han hecho caricatura política. En nuestro país mismo tenemos grandes ejemplos, ¿no? de fabulosos caricaturistas. Sin embargo, el obtener un espacio es muy complicado, y no por ser mujer, sino que la carrera de caricaturista empieza a determinada edad y generalmente los caricaturistas de ahí viven, tienen toda su vida haciendo sus viñetas políticas. Entonces, el espacio cada vez se vuelve más mezquino. Yo he intentado, bajo todos los medios, tener un espacio. Estuve publicando hace poco en El Comercio, en El Hoy. Ahora estoy publicando solamente una sola vez en el diario Últimas Noticias y también en portales digitales. Pero regularmente en el trabajo de las mujeres, de quienes nos dedicamos a hacer humor político, yo creo que se nos exige mucho más. Se nos exige, nosotros tenemos que demostrar muchas veces que nuestro trabajo es bueno, algo que de pronto no se les exige a los caricaturistas hombres. A nosotros se nos exige que tengamos mucho más conocimiento, es decir, todavía no, la sociedad todavía no nos ve a nosotros también como profesionales. Primero porque no existen muchos profesionales en Latinoamérica que se dediquen a hacer opinión política y humor gráfico. Pero bueno, ahí está la lucha, ¿no? Yo sigo perseverando, es algo que a mí me gusta y bueno, lo seguiré haciendo a pesar de recibir quejas de los políticos. ¿Cómo escogió su seudónimo de Vilma Traca? Bueno, gracias Gustavo por la pregunta, porque en realidad eso siempre da un montón de confusiones. Hay un político aquí que tiene una parte de mi seudónimo muy parecida, entonces regularmente me asocian con él, pero no, lastimosamente no es así. El maestro Eduardo del Río, un caricaturista mexicano muy conocido, él, bueno, falleció, pero tuve el gusto de conocerlo. Él me sugirió que me pusiera ese seudónimo y bueno, le tengo mucho cariño, aunque muchas veces a mí, antes que Vilma Traca, me dicen Vil Malvada, me dicen Vil o cosas así, pero bueno, creo que está bien, lo seguiré usando. ¿Cómo vivió o sobrevivió usted al correísmo? ¿Y cómo está viviendo este post-correísmo que muchos piensan o pensamos, deberíamos decir, no es sino una variante de lo mismo? ¿Y por qué escogió Cuenca para vivir? Bueno, concuerdo con usted, Gustavo. Si bien el gobierno ha tenido algunos aciertos en materia de libertad de expresión, también creo que ha habido bastantes avances, pero muchas veces vemos, por ejemplo, en mi parte, en la de humor gráfico, no existe ya tanta persecución, no existe tanto acoso, pero sí se ve todavía que muchas páginas que hacen investigación, portales digitales, han sido atacados por presentar información. Entonces, todavía no es que tenemos libertad de expresión total. Y bueno, escogí Cuenca porque, bueno, primero me gusta la ciudad, me encanta, es una ciudad bellísima. Trabajo aquí, mi esposo trabaja aquí. Yo ya vivo aquí más o menos 6 años y he tenido aquí muchas experiencias que me han valido muchísimo. Primero la censura en una institución cultural de aquí. Yo vivo en el barrio El Vecino, que es un barrio que ustedes conocerán, está al norte del centro histórico.
Y bueno, también tuve una amenaza de exorcismo por quejarme por unos altoparlantes de mi iglesia. Así que bueno, esas, esas cosas son muy chéveres para mí. Me gusta mucho Cuenca. En esta entrevista en la que aspiramos no tener censuras, cuéntenos sobre la censura a la que usted hace alusión por parte de una entidad local. Bueno, fue en el año 2016. Un curador me invitó a que realizara una muestra aquí en la Casa de la Cultura. Presenté todo el material, los dibujos, las animaciones, los textos y sobre todo las cédulas que irían debajo de cada dibujo. Las cédulas decían, ubicaban al espectador en el momento, porque muchas veces los dibujos que yo hago se los entenderá 2 o 3 días, después no se los entiende, se los olvida, la gente ya no sabe bien qué pasó. Eh, la imagen en realidad está hecha para olvidar. Entonces, generalmente hay que situar al observador y al público en un tiempo determinado. Entonces, días antes de que yo realizara la exposición, se me comunicó que se iban a quitar párrafos del texto curatorial que ya estaba puesto en los muros. Se quitaron todos los videos animados y también las cédulas, bajo la alusión de que este lugar no era propicio para ser una plataforma de opinión política. Pero ¿qué es si no la caricatura? Es una opinión política. Dedica muchas también veces a usted, Vilma, aquí hay la interrupción, el delay a veces no nos ayuda. ¿Dedica también usted algunas caricaturas eventualmente al acontecer local, de Cuenca me refiero, a los políticos locales? He hecho caricaturas acerca de los alcaldes, sobre todo de los ministros cuencanos que ha tenido el gobierno. Sí, justo ahí uno. Sí, ahí se lo puedo ver Así es, está a para Granda quienes nos acompañan a agrandando las través compras. para quienes nos acompañan a través de las redes sociales, pueden verlo. Para quienes nos escuchan, le describimos que está en pantalla la caricatura de Paul Granda con el caso Mascarillas. Cuando le sacaron la mascarilla, descubrieron una más baratilla, es lo que expresa el texto. Usted ha hablado ya y ha contestado a Rosana sobre las presiones que usted ha recibido. ¿Cómo se ha dado la situación en estos últimos meses tan surreales, tan particulares y tan graves que ha vivido y está pasando el Ecuador? Bueno, si bien, como le decía al inicio, sí, el país está viviendo una situación gravísima, pero en todo sentido. Primero, el primer tiempo de la pandemia, pasamos azorados por la situación de Guayaquil, pero ahora nos vemos abocados en una situación que posiblemente yo no la veía venir, pero que de cierta manera a mí me alegra mucho porque creo que muchos ciudadanos están tomando conciencia de la corrupción que existe en el país. Y tal vez la corrupción sea la verdadera pandemia que vivimos, pero no es una pandemia de hace 2, 3 o 10 años. Nuestro país se fundó así, tenemos una corrupción endémica y eso nos está matando. Y es sumamente grave las cosas que están pasando porque es nuestro dinero, es nuestro país y se está desmoronando. El día de ayer justamente hice un dibujo acerca de las esculturas que se están retirando en Europa y en Estados Unidos. Y yo hice un dibujo de varios políticos retirando una escultura, bajándose una escultura, y la escultura era
representaba a la ética, a la honestidad y al buen uso de fondos. Pues justo eso es lo que está pasando aquí. Vilma, ¿cómo ha sido también vivir esta evolución de las nuevas tecnologías para la caricatura? Me venía hace un momento a la mente cuando la caricatura se hacía prácticamente en vivo en los medios televisivos. Recuerdo, se me escapa el nombre del caricaturista en Teleamazonas, por ejemplo, que en medio del informativo se procedía a dibujar y a mostrar en ese mismo instante la caricatura. Me parece que un tiempo también se hizo en uno de los medios locales, en Telerama, aquí en la ciudad de Cuenca, con Vinicio Jiménez, un caricaturista local, o las publicaciones en las páginas editoriales de los diarios. Pero ahora tenemos no solamente el dibujo en sí mismo, sino tenemos las animaciones, tenemos los videos, tenemos las redes sociales para su difusión. ¿Cómo ha sido también vivir esta evolución de las nuevas tecnologías para este tipo de actividades? Bueno, yo sí que he vivido toda la evolución. Al inicio, cuando empecé a trabajar en El Espectador, hacía el dibujo, iba al diario y lo dejaba. Luego, cuando vivía en Quito, hacía el dibujo, lo enviaba por fax. Llegaba terriblemente mal. Alguien lo tenía que volver a dibujar en el diario y publicarlo. Luego de unos años ya lo dibujaba, lo enviaba por escáner. Y bueno, ahora eso es lo que todavía sigo haciendo. Pero si bien ha dado un paso grandísimo la tecnología y la caricatura, esto a mí me ha permitido explorar casi con todos los materiales y medios. Ahora hago un poco de animación, hago GIFs, puedo hacer stickers también para WhatsApp. Es decir, a mí en realidad me gusta muchísimo explorar todos los medios que nosotros tenemos. Y si bien antes uno tenía que esperar esa ilusión que uno tenía, ¿no? De hacer un dibujo, ir al día siguiente a comprar el diario y ver el dibujo, tener esa sorpresa. Bueno, ahora se arruina un poco porque las noticias pasan inmediatamente y de pronto la idea que uno tenía la tienen 10 caricaturistas más y en todo el mundo. Entonces, la imagen se viraliza mucho más, uno tiene que estar muy pendiente del trabajo de los otros colegas, pero también la ventaja es que uno puede llegar a un público que necesariamente no habla tu idioma, pero puede llegar con la imagen, y la imagen es universal, y eso es lo lindo. Usted señalaba, Vilma, que los artistas tienen que manifestarse y esto va en general para todos, no solamente los caricaturistas. Con poquísimas excepciones, lo que vimos durante el correísmo fue casi un sepulcral silencio de este sector de los ecuatorianos. Los actores culturales en general se sometieron, guardaron silencio. Muchas veces hablamos sobre este tema en este medio de comunicación y en Ondas Azuayas. No utilizaron sus poderosas armas. Coincidimos en que en estos tiempos hay un despertar en este sentido y quisiéramos preguntarlo cómo ve usted la situación de los artistas en el país. Hay por allí también algunas iniciativas oficiales que han tratado de ser implementadas por el ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco. Sí, también vi que en el gobierno anterior, el gobierno siempre quiso tener adherentes en todo sentido, y principalmente artistas y gente que trabaje la imagen. La imagen para todo gobierno siempre ha sido importante, y el lenguaje que también utiliza el arte, todos los gobiernos han querido cooptarlo. De hecho, en el gobierno anterior alguna vez me escribió el secretario de Comunicación, el señor Fernando Alvarado, para justamente hacer ese tipo de trabajos. Yo obviamente me negué porque pienso que el arte ante todo es contrapoder, y sí que sería bastante contradictorio que, siendo el arte contrapoder, le haga propaganda a un gobierno, porque un gobierno no necesita artistas, no necesita gente alrededor que
le ayude a levantar su imagen. Lo que necesita el país son artistas que muestren la otra cara del poder, que muestren una reflexión. Si bien muchos artistas aquí se excusaron en el gobierno anterior diciendo que no son políticos, pero incluso esa es una posición política. El arte como tal sí tiene una posición ideológica. Y sí, hubo un montón de casos de artistas, y aquí mismo en la ciudad, hace unos pocos años, una muestra de un artista fue censurada por la iglesia y por el municipio, y muchos artistas no apoyaron al artista censurado, pero sí apoyaban a un crítico de arte que quería quedarse muchos más años en la Bienal. Entonces, claro, ¿cómo entender ese sinsentido? Si bien ahora en este gobierno sí que tenemos un poquito más de libertad, pero a mí me parece que nos hace falta mucha más conciencia política desde el arte. Porque a mí me parece que la historia, el periodismo, la crónica, habla de lo que pasa en la sociedad, pero en cambio el arte habla desde adentro, habla desde otro tipo de sensibilidades. Para finalizar, Vilma, ¿cuál es la forma más fácil, más directa de seguirle para no perdernos ninguno de sus trabajos? ¿Tiene un blog o es a través de las redes sociales, Facebook, Twitter u otras, la mejor forma de mantenerse al tanto de sus trabajos? Sí, por redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Bueno, también tengo una página web, pero generalmente estoy por redes. Mi trabajo generalmente se desarrolla por ahí. Bien, terminamos sumándonos al reconocimiento público que usted ya tiene y que siga adelante, pues estas voces de libertad son las que se requieren en el país. Le dejamos con sus palabras finales. Gracias, Gustavo, Rosana, por invitarme. Estoy encantadísima de haber compartido con ustedes y muchísimas gracias por el espacio. Vilma Traca, Vilma Vargas.